sesión. Perfecto, chicos. Bueno, entonces, vamos primero a hablar un poquitito el día de hoy con respecto a, perdón, voy a mover esta cosa que me está estorbando. Listo. Vamos a hablar un poquitito primero, jóvenes, con respecto a una pequeña reflexión que vale y es muy importante en este punto del curso, de todo lo que ya hemos como visto, ¿sale? Y me voy a permitir, jóvenes, me voy a permitir en este momento abusar un poquitito de la notación, ¿sale? Quiero trabajar con algo, pero ustedes van a darse cuenta de que voy a utilizar probablemente argumentos un poco más o menos formales, por decirlo de esta manera. Que no es que estén incorrectos, sino más bien no los voy a formalizar bajo una concepción ya sea de sumas superiores o de inferiores, o en donde está la idea del límite al final del día, sino más bien voy a jugar un poquitito con la idea de lo que motiva esta noción de antiderivada, ¿sale? Es decir, de dónde, por qué viene. Y voy a tratar de hacerlo de una manera un poquito abusando en algunas ocasiones de notación, ¿sale? Pero créanme que lo importante es lo que significa esto. Incluso jóvenes, este tipo de reflexión que voy a tratar de dibujar el día de hoy o voy a tratar como de trabajar, eh, es una reflexión que estaba incluso entre los matemáticos de la época en la que surge el estudio del cálculo, es principalmente los trabajos de Leibniz. Es decir, Leibniz no trabajaba con la noción del límite y sin embargo tenía en su concepción de lo que entendía de lo infinitamente pequeño una idea de límite muy clara, pero no estaba definida tal y como nosotros lo conocemos actualmente, como para toda épsilon mayor que cero, shalala, shalala, ¿no? Sin embargo, él trabajaba y tenía unas reflexiones geométricas muy interesantes y voy a trabajar un poquitito con esa idea. ¿Sale? Eso, ahí más o menos me voy a agarrar un poquitito de lo que Leibniz hacía. Miren, jóvenes, algo muy importante que nosotros hemos discutido ya desde cálculo diferencial, perdón, y aquí voy a tratar de como de unir estos dos mundos que parecen un tanto desconectados, pero que al final del día nos va a empezar a conectar la idea del teorema fundamental del cálculo, es la siguiente. Nosotros, desde que empezamos a estudiar cálculo diferencial, propusimos una situación en la cual, si ustedes recuerdan bien, queríamos conocer la velocidad instantánea de un móvil en un punto dado, es decir, en un instante dado. La idea general que nosotros manejamos allá y que nos ha estado sirviendo mucho es, para conocer un instante, yo necesito conocer dos. Eso es básicamente. Porque si yo conozco dos, la idea principal es hacer que uno se aproxime tanto como yo quiera a este instante. La idea de Leibniz era un tanto similar a esta, en términos geométricos. Y él la utilizaba esta idea de algo que sea infinitamente pequeño o infinitamente cerca de algo o muy, muy, muy cerca de algo. Tenía que ver con la idea del cálculo de una recta tangente. ¿Sale? Es decir, la recta tangente, el problema de la recta tangente o de la construcción de la recta tangente y el problema de la velocidad instantánea están íntimamente relacionados. De hecho, es el mismo proceso con dos significados muy diferentes incluso, si se quiere ver. Lo importante que llegamos en ese momento es que la razón de cambio que nosotros hablábamos, la razón media, de hecho, de cambio, le voy a llamar RM, que era no otra cosa en términos de la velocidad, era el cambio promedio en la posición con respecto al cambio, o mejor, es de la razón promedio, perdón, al cambio en la posición con respecto al cambio en el tiempo. Pero conceptualizamos esa noción como una sola. Si ustedes se acuerdan, estábamos hablando de una razón de cambio. En términos físicos, esta razón de cambio era la velocidad media en la cual se movía el móvil. Lo importante y el significado esencial de esta relación es que encerraba el hecho de que queríamos saber qué pasaba en un punto y ante nuestra imposibilidad de conocer lo que pasaba en este punto, porque teníamos un movimiento que no era necesariamente rectilíneo uniformemente o rectilíneo uniforme, tuvimos la fortuna de contar con otro punto y hacer que estos dos se aproximen. ¿Sale? Es decir, para entender un punto necesitaba conocer dos y hacer que se acerquen tanto como yo quiera. Ese tanto como yo quiera lo conceptualizamos por medio de la noción del límite, es decir, aproximarme o estar tan cerca como yo quiera
de acuerdo a que la diferencia de entre uno y otra sea infinitamente pequeña. Es decir, cualquier valor que usted dé, siempre voy a poder encontrar un intervalo donde están más cerca. Eso es básicamente la idea del límite. Y esto me permitió hablar con la idea del límite, sin perder de vista eso, justo cuando delta t tendía a cero, hablar de la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en un punto, que se conceptualizó de acuerdo a cuando el límite, cuando delta t o el incremento en el tiempo sea lo suficientemente pequeño, de tal forma que la razón de cambio promedio se convertía en la razón de cambio instantánea. No pierdan de vista que cuando yo cambié la notación del incremento delta, del delta, sí, ahí no está funcionando mi cursor, del delta al diferencial ds, al diferencial del d, ya había tomado el límite. Es decir, aquí ya hay una toma de límite. ¿Sale? Aquí ya está el límite. Y lo que yo les dije en ese momento es que nunca debíamos de considerar, ay, ahí me vuelvo a morder mi lengua, no consideremos esa cosa como un cociente, les decía, sino como un solo ente, como un solo concepto, como una sola noción. Es decir, no es una fracción entre dos números, sino es una noción de razón instantánea. Pues, ¿qué creen? Hoy me voy a contradecir un poquitito y voy a suponer que no es así. Y noten algo bien importante, y me va a permitir conectar dos mundos. Esa es la razón principal. Me voy a permitir un abuso de notación en este sentido. Voy a considerar por un momento, jóvenes, que ds, el diferencial de la posición con respecto al diferencial del tiempo, son dos entes en la cual son dos cantidades infinitamente pequeñas. Eso sí, cantidades diferentes, pero infinitamente pequeñas. ¿Ok? Entonces, nunca pierdan de vista que este es el diferencial de la posición. Si yo quisiera hablar un poquitito como en términos más mundanos, pues diría que el diferencial de S es un cachito de la posición, muy chiquitito, infinitamente pequeño. Y el dt no es otra cosa que un diferencial del tiempo. Esto quiere decir que es un tiempo infinitamente pequeño. La relación entre ellos, la razón entre ellos, me iba a dar en términos generales la velocidad en cualquier instante de la partícula, siempre y cuando esté calculando esto que tengo aquí, ¿no? T sub 0, cuando t es igual a t sub 0, habíamos dicho. Es decir, la velocidad en el instante t y vamos a ponerle más general, ¿sale? Ti, en el cualquier ti, pues iba a ser entonces, perdón, acá, la razón de cambio instantánea de la posición con respecto al tiempo evaluado en t sub i, ¿vale? Es decir, en cualquier instante. Utilizando un poquito más de soltura en esta relación, pues yo puedo establecer que, de hecho, cuando yo derivaba, decíamos muchas veces, cuando yo derivaba la función posición, que dependía del tiempo, si conocía su regla de correspondencia, cuando yo la derivaba, es decir, cuando yo hacía S' de t, calculaba, y lo hicimos de manera muy amplia durante el curso, calculaba la velocidad de la partícula siempre y cuando yo partiera de la razón de la posición, o mejor dicho, de la función posición de la partícula. Ojo, no de la distancia de la partícula, del dónde está ubicada la partícula en cualquier instante. Si la derivaba, me iba a dar la velocidad, que conceptualizamos como la razón de cambio instantánea entre la posición, entre el cambio de la posición y el cambio del tiempo. Eso lo discutimos incansablemente durante el curso. Esta es una segunda parte de la notación que también voy a estar como manejando, sale sobre todo esta parte, ¿no? Esta implicación, que propiamente voy a tomar de manera general el punto t, ¿sale? O mejor dicho, el instante t, de manera general. Ahora, aquí viene la otra parte de la consideración de un poco del abuso de notación. Si yo supongo, como mencioné hace un momentito, que la velocidad, perdón, que la posición, el diferencial de posición y el diferencial del tiempo los pudiera como separar y utilizarlos y pensarlos más bien como una fracción, es decir, como un número, como una cantidad entre uno y entre el otro,
en donde el diferencial de S y el diferencial del tiempo son cantidades infinitamente pequeñas. Yo podría hacer algo como esto. Me podría permitir por un momento esto. Por dt. ¿Vale? Y aquí ustedes ya se pueden dar cuenta hacia dónde quiero ir. Porque esta cosa que acabo de escribir, o esa expresión, pues parece mucho a lo que ya hemos estado trabajando, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Se parece un chorro a todo lo que hemos hecho. Velocidad por tiempo me va a dar una distancia. ¿Sí? O sea, ¿sí hace clic en ustedes? O sea, espero que esté haciendo clic en eso. Y lo único que hice fue pasar eso. ¿Qué quiero decir, chicos? Al final del día, que pues, si se fijan, lo que estaría yo diciendo aquí es que si yo tomo un diferencial de tiempo, acá, en un intervalo, obviamente el intervalo es el tiempo, y lo multiplico por la velocidad, o es decir, lo multiplico por una altura, que puedo llamarle b de t, el área que se va a calcular con el producto de estos dos números se correspondería al área de un rectángulo. De manera que si yo tuviera la función velocidad, que es algo que ya hemos discutido un montón desde el primer día de este curso, el producto de la altura por la base me va a dar como resultado el área de este rectángulo, que en términos físicos, si esta es mi función velocidad, o una parte de la velocidad, me estaría proveyendo de la distancia que recorrió el móvil en una unidad de tiempo. Porque estoy hablando de que entendiendo todo lo que hemos discutido, chicos, todo lo que hemos discutido nos ha llevado a la idea de que el producto de la base por la altura como área puede ser conceptualizada o significa la distancia que recorrió el móvil, porque estoy asumiendo que el movimiento fue un movimiento rectilíneo uniforme. Pero esto solo lo podía lograr, y solamente lo hemos estado discutiendo que lo podemos lograr, cuando la base sea infinitamente pequeña. De manera, chicos, que realmente lo que estaríamos también teniendo en consideración es que esta área que acabo de sombrear en azul es un diferencial de área o es un diferencial de posición. Y si hablo de una diferencial de posición, realmente esto proviene de un incremento en la posición. Posición final menos posición inicial, distancia que recorriste. O sea, la diferencia entre dos posiciones es la distancia que se recorrió de un punto al otro. De manera, chicos, que ese diferencial de S no es otra cosa que distancia. Entonces, vamos a ir amarrando cosas. Pero ¿de dónde provino esa idea? Al final de cuentas, de la velocidad, ¿no? De la velocidad vista como razón de cambio instantánea, donde yo hice simplemente una operación aritmética de multiplicar por dt, que además es positivo, porque estoy hablando en el tiempo y el tiempo transcurre siempre para adelante. Entonces, lo que yo tendría aquí sería un instante de la posición, o de la distancia más bien. O sea, tengo un momento de la distancia. Pero recuerden que era lo que hemos estado haciendo, chicos. Hemos estado sumando todas estas cosas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, es decir, hemos estado acumulando distancias. Hemos estado acumulando áreas de rectángulos para hablar de la distancia total recorrida por un móvil en un cierto intervalo desde A hasta B. Y fíjense que lo que yo tengo realmente en esta explicación que acabo de decir es un pedacito. O sea, vaya, este pedacito que tengo aquí es mi diferencial de distancia. ¿Sale? Déjenme agregar otra hoja, chicos, porque sí la voy a necesitar. Ahí está, ahí está. Pero si yo quisiera saber la posición, mejor dicho, la distancia que recorrió mi móvil en todo el intervalo AB, pues yo necesito sumar todos esos diferenciales que yo pudiera llegar a construir. Es decir, puedo construir un diferencial aquí, puedo construir un diferencial aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, etcétera, 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 y todos van a ser diferenciales.
De manera, chicos, chequen esto, que la suma de esos diferenciales, o, y aquí viene un poquitito más, un poquito de abusar de la notación, la integral de todos esos diferenciales, ¿qué me va a dar como resultado? Pues cuando yo los sume todos, me va a dar como resultado la posición, ¿no? O sea, la posición desde A hasta B. O lo que sería lo mismo, la distancia recorrida desde B hasta A. O sea, la posición de B menos la posición de A para que me quede la distancia total recorrida desde A hasta B. Pero fíjense de algo muy importante, chicos, y aquí viene la parte necesaria y muy interesante del razonamiento de Leibniz. Sumar diferenciales le permitió considerar el todo. Sumar diferenciales le permitió considerar el todo. Vaya, sumar diferenciales le permitió entender cómo se comportaba la distancia total recorrida del móvil. O en este caso, si tú lo quieres ver como área, entender un diferencial de área y sumarlos todos, al final de cuentas te quedó el área total de lo que tú estás tratando de calcular, o el área bajo la curva. Más aún, chicos, fíjense cómo en el momento de integrar o en el momento de acumular todos esos diferenciales, los diferenciales dejaron de ser cantidades infinitamente pequeñas para convertirse en una posición. Es decir, chicos, sumar diferenciales me llevó a la función original de la cual partí. En otras palabras, jóvenes, integrar algo que derivé me llevó a lo mismo. O sea, la integral y la diferencial son procesos inversos. Mugre razonamiento de Leibniz, genial. Si ustedes no se dan cuenta de eso, fue genial el cuate. ¿Por qué? ¿Y por qué a ellos dos, Newton y Leibniz, se les considera los fundadores del cálculo como tal? Sabiendo de antemano que Fermat y otros matemáticos anteriores a ellos ya tenían procesos de integración. Recuerden, yo calculé el área bajo la curva utilizando un método de Fermat. Y Fermat vivió mucho tiempo años que antes de Leibniz y de Newton, mucho tiempo antes. ¿Por qué él no se le considera como el papá del cálculo? Porque él jamás encontró la relación entre que eran procesos inversos uno del otro. Él nunca lo dijo, nunca lo notó, nunca se dio cuenta. Por un lado, calculaba con su cálculo diferencial, voy a decir con su cálculo diferencial, rectas tangentes y construía problemas de optimización utilizando las herramientas del cálculo diferencial. Por otro lado, calculaba áreas de regiones tan feas como la que ustedes vieron y proponía fórmulas para el cálculo de áreas, de manera que a él le debemos esta fórmula que ustedes tuvimos la última, bueno, hace como 2 clases, esta famosa fórmula de x a la k, para polinomios de la forma x a la k. A él se la debemos. Pero ¿qué creen? Él jamás los logró relacionar, jamás encontró el hilo negro, por decirlo de esa forma. Leibniz y Newton sí. Leibniz y Newton sí lograron establecer y decir, oigan, si estoy sumando esas cosas que son diferenciales infinitamente pequeños, estoy regresando a la misma cosa. Entonces, estos procesos son inversos uno del otro. Newton en su momento vamos a trabajar un poquito con la concepción de Newton que tenía sobre esta idea, y él tenía una idea un poquito más de acumulación, de ver todo esto como una función área. Este lo vamos a ver un poquito más adelante, también cuando recapitulemos y tratemos de demostrar el teorema fundamental del cálculo. Pero lo importante, chicos, es esta parte que quiero que ustedes se den cuenta. Integrar diferenciales resulta ser que me lleva a la misma función posición.
sea, dense cuenta cómo aquí ya no tengo un diferencial, sino lo que tengo es un cambio de posición o la diferencia de las posiciones resultaría efectivamente en el área que esto compone el área de esto, o el área bajo la curva. Pero también un poquitito más ahí, chicos. Si yo sumo desde A hasta B estos diferenciales y digo sumar, porque estoy con ese operador integral, realmente estoy, básicamente lo que estoy haciendo es sumar muy rápido y cantidades muy pequeñas. ¿Sale? Es equivalente también, de acuerdo a la relación que teníamos aquí, a esto, a B de T con D de T. De manera que si yo asumo todo esto, la posición o el cambio de distancia desde A hasta B, que básicamente es la distancia total recorrida, no sería otra cosa que una integral de B de T por D de T. Otra vez, chicos, y ahí viene otra vez lo mismo. Integrar la velocidad te llevó a la posición. Derivar la posición te llevó a la velocidad. Oh, perdón, no de V, perdón, a la velocidad. Procesos inversos uno del otro. Los consideran geniales, por eso son muy buenos. Pues se les considera, por eso son lo que son, vaya, por eso son lo que son. Ellos vieron este hilo negro, ellos encontraron esta relación y lograron decir cosas muy importantes y demostraron un montón de problemas que en su época eran prácticamente sin solución o geométricamente sumamente complicados. Ellos lo resolvieron en 2 patadas con sus nuevos métodos. Y el nuevo método consistía en esto, pero además en darse cuenta de que la relación una y la otra son inversas una de la otra. Por eso son geniales los dos. Y propusieron todos estos métodos y básicamente se esparcieron muy rápido en Europa sobre todo. Y después ya nos llegó a todo. El punto, chicos, que aquí quiero que ustedes se den cuenta es de la poderosísima reflexión que podemos hacer con respecto a estos dos procesos de la diferenciación y la integración. Integrar me lleva a la función posición. Derivar la posición me lleva a la velocidad. Integrar la velocidad me lleva a la posición. Son procesos inversos uno del otro. De manera, chicos, que aquí viene también una noción muy importante que vamos a estar trabajando a partir de hoy, que es la noción de antiderivada. Es decir, bueno, ya con toda esta información, antiderivación, vamos a ponerlo así, ya con toda esta reflexión de decir, bueno, sí, te creo, está bien, son inversas una de la otra, pero entonces, ¿eso cómo me puede servir a mí? O sea, ¿cómo yo puedo utilizar eso a mi favor? Y ahí viene la parte interesante. Si ustedes se acuerdan, en uno de los problemas, no me acuerdo si fue el problema 2 o 3 que vimos, creo que fue el 2, me parece que fue el 2. No me acuerdo, chicos, uno de los primeros problemas que trabajamos desde el inicio. Habíamos dicho que la función velocidad de un cierto móvil estaba expresada por esta función 8t menos t cuadrada. Y creo que sí. De hecho, hicimos casos particulares, hicimos sumas superiores, inferiores con ese valor. Con esa función, mejor dicho, con esa regla de correspondencia. Pero si ahorita voy un poquitito más allá y empiezo como a pensar o a reflexionar de que si esta es la velocidad en cualquier instante y tomo un intervalo infinitamente pequeño, algo como ya estamos haciendo, algo que ya hemos estado haciendo, y posteriormente calculo el producto de B de T por D de T, que resultaría ser el área, pues esto ya sabemos que me va a dar un diferencial de posición. Es decir, chicos, si a toda esta expresión que yo tengo aquí puedo abusar un poquitito también de la notación y lo multiplico por dt, nada más abusando un poquitito de notación, chicos. Y después sumo eso muy rápido. B de t por d de t igual a la integral de 8t menos t cuadrada dt. Resulta ser que esto me va a quedar la posición de la partícula
para esta expresión 8t menos t cuadrada dt. Es decir, chavos, si yo lograra encontrar el proceso inverso para llegar acá, o sea, usando el proceso inverso, es decir, la integración, regresándome a la posición, si esto es velocidad, y lo es, voy a poder obtener la posición. ¿Se dan cuenta? Es decir, como ya puedo aprovechar que son procesos inversos, o sea, como ya pude haber reflexionado de que son procesos inversos, entonces integrar me va a llevar a la posición. Pero entonces viene la gran pregunta, ¿cómo encuentro una expresión que cuando yo la derive, y esa es la parte importante, el resultado sea 8t menos t cuadrada? Y esta es la situación importante a resolver. Si se dan cuenta, recuerden, acumulé, chicos, o sea, acumulo, pero acumulo velocidades multiplicándolas por dt para que sean áreas y me queden distancias. Hay que ir conectando. Vaya, el dt no es azaroso, no es porque lo quiere poner el maestro, sino porque fíjense que estoy conceptualizándolo como un área, mientras que a dt la conceptualizo como una ordenada, una altura y una ordenada. Necesito la base por multiplicar, pero la multiplico por una base infinitamente pequeña. Entonces, lo que me ha mostrado Leibniz o esta reflexión que yo hice es, si yo integro diferenciales, llego a lo mismo. O, si en otras palabras, si yo derivo la posición, voy a encontrar esta función b de t. De manera que pensar en el proceso inverso me va a resultar en información para conocer a la posición. En otras palabras, ¿qué función tuve que haber derivado para que la respuesta sea 8t menos t cuadrada? Porque sé, y hemos estado viendo ahorita, al menos en este momento, que cuando acumulo estas cosas y las multiplico por la longitud de su base, al acumular posiciones, mejor dicho, diferenciales o derivadas de posiciones, usando un poquitito de la notación, voy a llegar a la posición. Esa es la gran pregunta. Entonces vamos a pensar un poquitito como en el proceso inverso, ¿sale? Entonces, probablemente ustedes ya sabrán, ya estarán pensando, bueno, pues está bien fácil, yo ya sé cuál es la cosa, ¿no? O sea, yo sé cuál es la respuesta porque yo ya sé integrar. Lo que quiero que ustedes se den cuenta, chicos, es por qué puedo hacer eso. Y en el fondo, lo que está jugando un rol importante es el teorema fundamental del cálculo. Esto que acabo de escribir acá es el corazón del teorema fundamental del cálculo, que la función y su derivada pueden encontrarse a partir una de la otra, en un proceso de acumulación y en un proceso de diferenciación. Vaya, la diferenciación o el cálculo de tangentes y el cálculo de áreas son procesos inversos. Parece que no tienen nada que ver, pero son procesos inversos uno del otro. Genial, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, pues entonces pensar en la función posición implicará entender qué función tuve que haber derivado para que la respuesta fuera 8t menos t cuadrada. Es decir, noten esto. Lo que yo quiero, voy a partir esta función en dos pedacitos. Primero, 8t. ¿Por qué? Porque además cuando derivo la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo como suponer que me va a ayudar eso también como para hablar que la integral de una suma puede ser la suma de las integrales y de hecho ya habíamos visto una propiedad de que separa funciones. ¿Se acuerdan? Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este no, este no, este no, este no, este no. Este tampoco, este tampoco, este no. Este no me va a servir. La linealidad del proceso integral, que habíamos dicho que era un operador lineal. ¿Sale? Entonces, bueno, para que tengan en cuenta allí de que puedo hacer este tipo de cosas. Entonces, la idea es pensar qué función tuve que haber derivado, vamos a ponerlo así, con respecto al tiempo, para que la respuesta fuera 8t.
¿Qué función tuve que haber derivado para que la respuesta fuera 8t? ¿Sale? Entonces, recuerden, la derivación baja siempre el grado de los polinomios. Por lo tanto, un primer quemón que me puedo dar cuenta es que la cosa que tuve que haber derivado tuvo que haber sido un t cuadrado. Para que ese 2 bajara y se convirtiera en una t. Ahora, ¿cómo obtengo el 8? Pues el 8 tuvo que haber obtenido de haber multiplicado el exponente 2 por un valor y cuyo resultado sea 8. Obvio, ¿no? Obvio, 4t. 4, perdón, 4. Si yo derivo esto, chicos, por las reglas de derivación que ya vieron, 2 por 4 es 8t. Y ¡pum! Acabo de encontrar, en términos ya de nuestro curso, una antiderivada de 8t. ¿Qué quiero decir? Con una función antiderivada es una expresión que me permite calcular una derivada. Es decir, una antiderivada es esa función que ustedes derivan y obtienen a 8t. Por eso decimos que 4t cuadrada es antiderivada de 8t, porque si derivas 4t cuadrada, te queda como resultado 8t. Entonces, esta es una antiderivada. Pero noten algo mucho más esencial y mucho más que abre la mente. Pues resulta ser, chicos, que 4t cuadrada más 23 también es una antiderivada de 8t. Derívenlo. La derivada de 4t cuadrada, 8t. La derivada de una constante como 23, 0. Por lo tanto, me sigue quedando 8t. Entonces, también 4t cuadrada más 23 es antiderivada. Y por eso ustedes noten la sutileza de lo que dije hace un ratito. 4t cuadrada es una antiderivada, no la antiderivada. ¿Vale? Es como que ustedes dijeran, no sé, este chavo es, es uno de mis novios. Y pueden decir que no, este es el novio, es el que le presento a mis papás. Por decirlo de esta manera, ¿no? Y los otros nombres son nomás ahí andando. Bueno, perdón por el comentario, pero bueno, es básicamente como la idea, ¿no? Es la idea esa quiero que ustedes se den cuenta. Que 4t cuadrada es una antiderivada. También lo es 4t cuadrada más 23. De hecho, de manera más general, 4t cuadrada más una constante, donde c es una constante cualquiera, es decir, un número real, es una antiderivada. De hecho, pues esta sería la antiderivada más general de 8t. Porque cada vez que ustedes pongan una constante, la antiderivada te va a quedar, la derivada de 4t cuadrada más eso, te va a quedar 8t, que es la que tú querías encontrar. Ahora, vamos a pensar en el otro, en la otra No, función. o sea, por eso es siempre la C Afirmativo, en la compañero. integral. Afirmativo. No le crean a sus maestros cuando les dicen, tienes que ponerle C. ¿Por qué, maestro? Porque sí. No, porque estamos hablando de la antiderivada más general. Qué buen comentario, Sebastián. Entonces, por eso, pues, sí, Simón, ese es el punto de la antiderivación. Además, recuerden, la constante en términos de la función, y aquí me voy a referir a las funciones y sobre todo a las transformaciones de funciones que discutimos ampliamente en el curso de cálculo de elementos del cálculo. Recuerden que una constante cuando se suma a una función, el único efecto que tiene es subirla o bajarla. No se mete con la forma de la expresión. De alguna manera también eso nos puede hacer reflexionar de que no va a incluirse dentro de la derivada. No cuenta, vaya, no cuenta porque va a ser la misma razón de cambio. ¿Sale? Ahora, muy importante, la antiderivada de una constante no va a ser una constante. Vamos a ir discutiendo eso un poquitito más adelante. Ahora, noten algo bien interesante. Si yo tengo una función posición cuadrática, quiere decir realmente que tengo una función de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De manera que su velocidad, al bajarle un grado, chicos, su velocidad va a ser lineal.
Es decir, la velocidad no es constante. Entonces, fíjense cómo está todo súper amarrado físicamente hablando incluso. Tiene mucho sentido que sea un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque tu velocidad no es constante. Y no es constante porque tienes una función lineal, 8t, va aumentando cada tiempo. Entonces, fíjense, si mi función hubiera sido una velocidad constante, lo más lógico es que mi antiderivada, o sea, mi función posición, tenga que ver con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que si el movimiento es rectilíneo uniforme, mi velocidad sí es constante. Y entonces la única función que les va a dar ese tipo de comportamiento es una línea recta. Por lo tanto, si la función velocidad es una constante, su función posición tiene que ser lineal. Y tiene sentido, chicos, tiene sentido, tiene muchísimo sentido, porque si yo, imagínense, voy a hacer un caso como una notita. Si yo quisiera pensar en qué función tuve que derivar para obtener una constante K, pues tengo que pensar en que tuvo que haber sido un polinomio, ¿no? Entonces, para bajarle el grado, ¿quién tuvo que haber sido? Pues tuvo que haber sido, o tuvo que haber, tuvo que haber tenido una t, para que cuando yo baje el grado, me va a quedar t a la 0, y t a la 0 va a ser 1, siempre y cuando t no sea 0. Y entonces voy a tener k, para que me sobreviva la k, ¿no? De manera, chicos, que la función más antiderivada más general tendría que ser kt más una constante, igual a k. ¿Y qué creen, chicos? Esta cosa de acá es una mx más b, es una bendita recta. Entonces esto me va a dar cuenta de un movimiento rectilíneo uniforme, porque tu velocidad es constante. Todo está amarrado, chicos, o sea, todo tiene significado. Y aquí viene la consistencia del método. O sea, el método que estamos tratando como de elaborar es consistente con todo lo que estamos diciendo. Porque no se le escapó nada, o sea, no se decía, ah, mira, pero fíjate, no se cumple para el física. No, se cumple y va a cumplirse. Por eso se esparció como pólvora el cálculo diferencial en Europa, porque funcionaba, era lo más importante, funcionaba y resolvía problemas. Entonces, bueno, voy a borrar esta parte, es parte como del brevario, de que estamos discutiendo un poquitito sobre el tipo de función que yo tengo que obtener, y vamos a pensar ahora en la segunda parte de la función b de t que habíamos descrito hace un momentito, para que la respuesta sea, ¿qué? Menos t cuadrada. Menos t cuadrada. Y se fijan, ¿qué tuve que haber derivado? Bueno, pues ahí es claro que tuve que haber derivado algo negativo, porque su derivada fue negativa. Tuve que haber derivado un polinomio de un grado mayor que el t cuadrada. Es decir, tuve que haber derivado una t cúbica. Pero si se fijan, el coeficiente que acompaña a la t cuadrada, a mi función velocidad, es 1. De manera, chicos, que aquí lo que tuve que haber, el coeficiente que acompaña ahora a mi antiderivada, tuvo que haberme simplificado ese 3 que va a bajar, o este 3 que va a bajar. Por lo tanto, tengo que dividir entre 3. De manera que cuando yo haga menos 1/3 por 3t cuadrada, el 3 se simplifique y me quede menos t cuadrada, que es la que necesito. Ahora, ¿cuál es la antiderivada más general? Súmale c. Y sí, no es una pedantería de los maestros de cálculo que digamos, súmale c. No, noten cómo necesito esa constante para hablar de la antiderivada más general, porque incluso más 1, menos 1, menos 27, menos 43, menos raíz cuadrada de 53, van a ser también antiderivadas de esa. Por lo tanto, necesito hablar de la antiderivada, o tendría yo que hablar de la antiderivada más general. Ahora, entonces, vean esto. Híjoles, escribí mal. Vamos a escribirlo otra vez. La función, y además puedo asumir esto, la función
S de t igual a menos un tercio de t cuadrada. Ah, pero algo así, me faltó, perdón, algo que olvidé decir. Vamos a cambiar de color. Ya tengo la antiderivada del 8t, que es esta. Ya tengo la antiderivada de menos t cuadrada, que es esta. Por lo tanto, la antiderivada de 8t menos t cuadrada sería o es 4t cuadrada menos un tercio de t cúbica más una constante. Ahora, no necesito poner más c o 2 veces c, porque si eso es la constante, más la otra constante, sigue siendo una constante. Entonces lo puedo dejar como constante general. Lo importante es que esta función, ¿qué creen? Es la posición de la partícula en cualquier instante. Genial, ¿no? Porque esto sería b de t. Vaya, jóvenes, el proceso de antiderivación me permite hablar un poquitito más de, o mejor dicho, me permite ahora pensar ya no en términos, si ustedes se fijan además, si son cuidadosos en la observación, ya no necesité la suma de Riemann. ¿Se dan cuenta? O sea, no sumé como Riemann. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo incluso me permite alejarme un poquito de la suma de Riemann. Porque la suma de Riemann es gorrosísima. O mejor dicho, las sumas superiores e inferiores son una de las cosas más gorrosas del universo. ¿Por qué? Porque implican sumatorias. Y como discutimos en una de las clases pasadas, cosas como estas son sumamente difíciles de calcular sus sumas. O sea, ya no sería tan fácil, si ustedes se dan cuenta. O incluso obtener la fórmula para la forma x a la k es sumamente complicado. Pero noten cómo la idea de pensar el problema inverso de la acumulación y el de la diferenciación como problemas inversos me permitió que de dos boletos o en dos patadas pudiera pensar y pudiera encontrar una función antiderivada. Ahora ustedes dirán, bueno, sí, pero hace rato o con las sumas calculábamos áreas. Y aquí tú no me estás dando un área, me estás dando incluso una función. ¿Cómo eso se relaciona con el área? Pues, ¿qué creen? El teorema fundamental del cálculo también me va a decir que si yo conozco una antiderivada de la función, para calcular el área bajo la curva, lo único que tengo que hacer es evaluar a la función en los límites de integración. Y al de arriba, o mejor dicho, al límite superior, restarle el área ¿cómo diríamos? Del límite inferior. Y automáticamente tendrías el área bajo la curva o la distancia. Ese es el teorema fundamental de cálculo, que es una genialidad. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este resultado o mejor dicho, el hecho de que sean procesos inversos uno del otro? Pues fácil, chicos. Fíjense que, por ejemplo, pensar ahora en una antiderivada para una función x a la k, pues está bien fácil, ¿no? Porque entonces ahora piensa, pues, ¿qué función tuve que haber derivado para que su resultado sea x a la k? O sea, si se dan cuenta, o sea, ¿qué tuve que haber derivado? Pues no te mates nada, o sea, es x, pues, es tu variable, tuvo que haber tenido un grado más, k más 1, pero también tuviste que haberlo dividido entre k más 1 para que cuando baje el k más 1 se cancele con el k más, mejor dicho, se simplifique con el k más 1 y te quede como coeficiente 1. De manera que la de antiderivada más general va a ser más c. Es que si se dan cuenta, y además noten la forma que me quedó. La forma que me quedó, si me voy al resultado de Riemann, o mejor dicho, de Fermat, de que estaba mostrando hace un momentito, que dije que era súper gorroso, pues que tiene un K más 1 dividido entre un K más 1. Y tiene una B, que si tú la piensas como este límite superior, se tuvo que haber evaluado en la antiderivada.
O sea, fíjense que esta es la antiderivada x a la k más 1 entre k más 1, pero evaluada en x igual a b. Y después le resté la antiderivada, pero evaluada en x igual a a. ¿Y qué me quedó? El área bajo la curva desde a hasta b. Bendito cálculo, perdón, bendito teorema fundamental del cálculo que me va a permitir hacer eso. Y eso, chicos, lo vamos a demostrar. O sea, vamos a demostrar por qué eso sí jala. O sea, por qué sí es así. Y ahí va a venir una regla muy importante que esta es la famosa regla de Barrow. Se conoce como de esa manera. Barrow fue, vamos a decirlo también así, el maestro de Newton. Pero Barrow tampoco encontró la relación. Pero pues, Newton aprendió de él muchísimas técnicas de acumulación y pues él dijo, no, pues mira, es lo mismo que esto y para pues, dos patadas, listo, vámonos. Y entonces a partir de la regla de Barrow, él pudo también darse cuenta de cosas muy, muy importantes, sobre todo de la naturaleza inversa de estos dos procesos, de entre el proceso de diferenciación o el proceso de variación y el proceso de acumulación. Son procesos inversos uno del otro. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. El lunes vamos a resolver este problemita. ¿Sale? Y vamos a demostrar por qué, mejor dicho, vamos a primero a resolver este problemita usando antiderivadas y ahí vamos a, obviamente, a terminar reflexionando un poquitito sobre un acercamiento al teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Pero vamos a hacer un acercamiento primero muy visual y después vamos a ir acuñando ciertos conceptos y para demostrarlo finalmente. ¿Sale? Primero quiero que ustedes le agarren la onda y el sabor al teorema fundamental del cálculo y que digan, es una de las cosas más geniales de la humanidad. Bueno, chicos, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.